Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres, las cuales se dedicaban a la prostitución entre 1880 y 1888, y una última, una anciana, la cual no ejercía la prostitución hacia 1908. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, o el Destripador mexicano, o el Destripador del Río Consulado, o el Degollador del Río Consulado. Cabe destacar que Guerrero era un asesino organizado, misionero, motivado por el odio y el sedentarismo. Y esta es su historia. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte de Bajíoe en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante y la ausencia de su padre. Hacia 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza la labor como zapatero. Guerrero jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia y ni siquiera sus asesinatos. Aún así, estuvo casado, procreó 4 hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramatrimoniales, y tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo, por eso aquel apodo del Barba Azul. Llegó a tener todo un harén de sexoservidoras a su servicio. Se cree que pudo fungir como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Guerrero vivía en la colonia de Peralvillo. Todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba como un católico devoto a la Virgen de Guadalupe y contaba con orgullo haber sido en su infancia sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque siempre elegante. Siempre usaba pantalones entallados, de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. Algunas personas lo describían como un hombre guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen 2 teorías de por qué se apodaba el Chalequero. Una apunta que simplemente era porque solía utilizar ese tipo de prendas. Otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera. La expresión a chaleco indica que algo se hace de manera forzada. Poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchas amantes. En su época, no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, una personalidad antisocial y o personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, y una persona a la cual ponía demasiado cuidado en su atención personal. El sexo femenino, como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales. Era de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ella fue que la última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector de población vulnerable, o sea, la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminoso la labor de una trabajadora sexual que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra la mujer,
un padre golpeador. Pertenecía a un estado social bajo y era prácticamente analfabeto, y proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Con base en las teorías de César el Hombroso, vigentes para la criminología de la época, los detectives idearon un perfil del asesino. Lo clasificaron como un criminal nato. Según los Hombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Eran producto de un proceso involutivo en donde a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos habían degenerado hasta asemejarse a animales y lo retrataban como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabeta, con evidentes muestras de decadencia social, como un arreglo personal muy deficiente y malos modos, y un nivel de inteligencia subnormal. Físicamente, tendría tez morena, ascendencia mestiza o indígena, robusto y rasgos toscos marcadamente masculinos, casi simiescos. Carlos Ramonac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el degollador del Río Consulado era un criminal nato, al afirmar: no hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalquero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa. Los ha consumado por sus impulsiones violentas y conscientes. Es por tanto un degenerado inmoral violento. Cabe destacar que pese a que los asesinatos de Guerrero mostraron evidentes rastros de agresión sexual y patrones de desfeminización, Ramonac duda de que estuviera motivado por una compulsión sexual y, contrario a la concepción de criminal nato, lo consideraba más bien un asesino organizado. Quizás los investigadores no se equivocaron en la etnia, condición social y académica del asesino, pero sí en su descripción física, en su comportamiento ante las demás personas. Guerrero era educado, incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas, y su capacidad intelectual jamás se identificó algún grado de deficiencia intelectual en él, y de hecho sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. Hasta 1908, que un grupo de periodistas, quienes quizás influenciados por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana del verdadero Francisco Guerrero, un hombre delgado, de tez morena, estatura media, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo con una mirada penetrante y vacía. En cuanto a cómo actuaba, este abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto, hacía uso de ellos. Posteriormente, las ataba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento, y finalmente por razones que no estaban muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas. En algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en el oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres a orillas del río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida criminal de Francisco Guerrero concordara con la del famoso Jack el Destripador, al igual que sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban: hay un chaquetero inglés. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urratia. Según el relato, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia de Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle rumbre para su cigarrillo. Acto después, sacaría un cuchillo con el cual le amagaría. Le pidió acompañarla a charlar a un punto cerca de ahí. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para dejarla ir a recoger un dinero. 2 meses después, se volverían a encontrar con Guerrero, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Ahí la violó y torturó cerca de 2 días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero
se fue durante un momento a comprar cigarros. La historia, aunque atrajo la atención del público, no fue comprobada nunca. Entre 1880 y 1888, su periodo de actuación, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. Así fue como el 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero, por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, José Montoya, Eulalia González y Lorenzo Ratia, por la muerte de Murcia Gallardo. Era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez en que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo, pero al verse acorralado, negó todos estos. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era la de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era sexoservidora, era lavandera. Había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado, tras regresar de una peregrinación del pueblo de la Santísima, cerca de la villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado en las márgenes del río. Aunque en un principio, el autoritario régimen que existía en ese momento había censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró la captura del asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulloa. En 1904, por error, recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado, para ser exactos el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. Supuestamente, el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor, estaba areando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó entre unos matorrales. Atestiguó todo lo ocurrido y además dos mujeres hermanas, apellidadas Solorio, vieron a Guerrero limpiarse de la sangre en los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. Procedió sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a la pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Unas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de la muerte y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue un tromboembolismo cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda, posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento.